La reina Sofía está siendo noticia cada día y es curioso cómo, habiendo pasado a segundo plano tras el traspaso de la jefatura del Estado a su adorado hijo Felipe, cuyo carácter es bastante similar al suyo en cuanto a tranquilidad, amabilidad y semblante paciente, heredado todo de su padre y abuelo el rey Pablo de Grecia, pues la esposa del rey Juan Carlos I recibe un cariño unánime del pueblo español, buena fama ganada a través de más de medio siglo en nuestro país y que ha traspasado fronteras casi con la misma intensidad de popularidad. La reina emérita cumplirá el próximo 2 de noviembre 80 años, así que su generación sabe lo que es una Europa en guerra y lo que eso representó en penalidades y exilio. Un exilio que en el caso de la familia real griega se produjo por la invasión alemana del país heleno, por lo que el rey Pablo, la reina Federica y sus 3 hijos, Sofía, Tino, Constantino, actual ex rey, y la menor Irene de Grecia, saldrían de Atenas para vivir en Egipto, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y posteriormente vivieron el final de la guerra en Londres. En septiembre del año 46 regresaron a Atenas porque su tío, el rey Jorge II, recibió el plebiscito para restaurar el trono y Pablo y Federica se convirtieron en príncipes herederos. Al año siguiente, el rey su tío falleció y los padres de Sofía heredaron el trono, aunque Sofía era una niña, pero en el momento en que nació ya ostentaba el título de Su Alteza Real al ser hija de reyes y también nieta de rey, Constantino I de Grecia. En 1961 y con 23 años coincide una vez más, porque ya lo habían hecho en el barco Agamenón, en el transatlántico, en una fiesta de la juventud de la realeza. Vuelve a coincidir con don Juan Carlos, Juanito, hijo de los reyes en el exilio de don Juan y doña María de las Mercedes, porque estaban en Estoril dado el destierro de su padre, el padre de don Juan, el rey don Alfonso XIII de España, y el consiguiente exilio monárquico tras la Segunda República. Pero que Juanito estaba preparando su reinado a la vera de Franco para cuando muriese este, y habiendo hecho un salto en la línea de sucesión por encima de don Juan su padre, España recuperase una monarquía parlamentaria con futuro democrático, encarnando los valores también franquistas en la persona de don Juan Carlos. Y como decía, en 1961 los actuales duques de Kent entonces celebraron su boda real en Nueva York, donde acudieron las casas reales y príncipes de Europa y otras casas, entre ellas la princesa Sofía de Grecia y Dinamarca y el aspirante al trono empobrecido de España, Juan Carlos. Pero que, como parece ser, acusado por su ex amiga entrañable Corina, Juan Carlos supo aprovechar a la perfección en cuanto comenzó a controlar el juego democrático a los partidos y a sus líderes, a los que toreó a la Verónica, a Puerta Gallola y con varias vueltas al ruedo. Lo malo es que al final de su carrera las cuentas de imagen pública no le salen, aunque las otras sí que las tenga a buen recaudo, ya veremos cómo sale esto, y la larga faena del monarca emérito haya quedado completamente deslucida. Este año no acudió a regatear con su hijo, el rey Felipe VI, en Palma por la calculada operación de marketing y publicidad a la que estamos asistiendo por parte de la Casa Real de Su Majestad el Rey Felipe VI, que no desea empañar la imagen no contaminada de este monarca, sino que desean transmitir con insistencia su honestidad. Pero resulta que el jueves pasado el padre del rey Felipe estaba de cena muy feliz con sus amistades, muy very VIP del mundo financiero y de la cultura, bebiendo vino en la cena saludablemente. Pero, sin embargo, el parte médico promulgado oficiosamente para no asistir a Palma, a las regatas que llevan su nombre, decía que estaba achacoso de una muñeca, otros decían que sí de una cadera. Así lo afirmaba Felipe cuando le preguntaron nada más poner el pie en el pantalón del club náutico y decía: mi padre hubiera querido venir, pero es que está fastidiado. Bueno, menuda semanita llevan los monarcas y todos nosotros siguiendo los noticiosos.
y la familia real con parte de la familia del rey, una puesta en escena tras otra, así se agota uno, cualquiera se agota, más que nada porque si es puro teatro fundamentalmente, como el que se viene haciendo de unos cuantos años a esta parte, ahora es más penoso todavía actuar porque las cosas están peor, pero sensiblemente peor. Bueno, pues que me he perdido. Sí, Juanito y Sofía quedaron emplazados ya en compromiso en la boda de los duques de Kent de junio, y para septiembre de ese mismo año ya era oficial este compromiso. Meses más tarde y al año siguiente, en mayo, la pareja se da el sí quiero en Atenas con una boda doble, por cierto, por el rito ortodoxo y cristiano, dado que la reina profesaba el rito ortodoxo y hubo que remover Roma con Santiago, en este caso Roma con Atenas. Y como digo, la boda fue de boato y oropel, tal y como correspondía a una futura reina de España en aquel momento. Claro que ni era ya el imperio que fue con Carlos V y Felipe II, ni el Borbón era rico, más bien todo lo contrario. Con la boda hecha, la casa de los Borbones se preparaba para la descendencia. Nació al año siguiente Elena de Borbón, la primogénita, y al siguiente Cristina, pero hubieron de pasar 3 años hasta que nació el actual monarca, Felipe VI, el ojito derecho de su madre, la reina Sofía. Una reina que con una voz que mucha gente se sorprendería al escucharla por la gravedad de su tono en contraste con el gesto súper amable y su carácter bondadoso y afable, con una lengua que no era la suya, puesto que hablaba alemán y griego, y que aprendió sobre la marcha con Juan Carlos y la vida española que le tocó vivir. Todo el mundo dice que ella estaba enamorada y él no. Bueno, pues al ser un matrimonio convenido más que otra cosa, el amor pasaba a un plano bastante secundario. Si tenían la suerte de enamorarse mutuamente y vivir ese sentimiento mutuo, pues era una lotería, pero en el caso de Juan Carlos y Sofía eso no ocurrió, o no todo el tiempo, o se pasó muy pronto por parte del rey Juan Carlos, el que siempre picó aquí y allá, y muestra de ello son las 2 demandas de paternidad frustradas porque no se las han admitido en el Tribunal Supremo, de 2 hijos en Bélgica y en España y otra más en Colombia. Sofía era consciente de que su matrimonio era de tipo institucional y no lo vivió como cualquier mujer, sino como una reina. Ni se sentía sola, ni vivió el repudio, ni nada de lo que algunos ignorantes cuentan en los vídeos para alimentar el morbo sin sentido y las bajas vibraciones y sentimientos a quienes su educación no les permite entender otra cosa. La reina Sofía es una mujer culta, se educó en Salem, al igual que Felipe de Edimburgo, por ejemplo, y otros líderes y mandatarios europeos, y aunque no era una estudiante aventajada precisamente, se mostró especialmente sensible con la música y también mostró una profunda vocación de servicio. Los niños le encantaban y además se diplomó en puericultura. Y desde niña aprendió lo que es la estrechez económica, la vida como responsabilidad propia y para darse a los demás con motivo de una existencia diferente y privilegiada. Y así ha vivido, cercana a la educación de sus hijos y de su familia griega. Se educó con una serie de valores de vida que le han ayudado a sobrellevar las responsabilidades y los sinsabores con dignidad, sin perder las formas ni sobresalir en ninguno de esos sentimientos malsanos que mucha gente le atribuye, como es el despecho, los celos, la venganza, etc. Muy al contrario, puso en marcha mecanismos de refuerzo, de servicio a la sociedad, con diversas asociaciones benéficas y tratando de ser útil a los demás. Simplemente se distanció de quien no le necesitaba, como era su esposo, parecía ser, pero siempre estuvo al tanto de su agenda oficial como reina consorte en España, hasta que Juan Carlos tuvo que abdicar entre escándalos que aún no han parado. Cierto que no podíamos ver aquello que no era digno de producirse entre el matrimonio, es decir, la cercanía, y las vidas de Juan Carlos y de Sofía se llevaron tantos años separados que el monarca llegó a plantearse el divorcio por uno de sus arrebatos borbónicos, por lo que es también famoso el padre del actual rey. Así que sin estridencias, al contrario, con una discreción que el propio rey le atribuyó, el propio rey Juan Carlos, quiero decir, le atribuyó ser poseedora de virtudes de reina profesional. La reina Sofía tiene el lugar que se merece en España, es muy querida, es muy respetada, y cuando yo decía en un vídeo que sabía fingir,
Me refería a estos aspectos, a mirar para otro lado cuando le han venido mal dadas, se ha cruzado con las amantes de su marido en situaciones muy comprometidas y se ha ido a su casa, pues probablemente a lo mejor ha llorado en la intimidad, no digo que no, porque es un ser humano, pero su conducta en público es intachable y eso es marca y sello de la reina Sofía. Creo que el único punto que se le puede cuestionar actualmente, recientemente, a la madre del rey Felipe VI es precisamente el de tratar de desbaratar los planes de su nuera Leticia cuando se empeñó en retratarse con sus nietas fuera del guión establecido de Su Majestad la Reina. Entendimos que, en efecto, al no tener relación con ellas por la negativa de la reina Leticia, pues la reina emérita se lió la manta a la cabeza y se lanzó al desafío. O quizá, y es mi punto de vista, era bien sabedora de lo que iba a suceder y por eso lo hizo. La verdad es que lo ignoro, es simplemente una suposición mía. Y el resto es historia, queridos amigos, historia inmediata y crónica diaria, porque estamos todo el santo día con el mismo temita. La reina Sofía sabe mucho más que su nuera de desafíos institucionales y me atrevo a decir de matrimonios, por supuesto, es mucho más mayor que ella y ha pasado por muchas más dificultades. Su cultura y su idiosincrasia se lo permiten, pero ella mantiene una imagen pública positiva e intachable. Si tiene que fingir, finge y no se le caen los anillos por ello. Vamos, que si lo hizo como esposa y mujer dando la espalda a Juan Carlos con sus amantes para no dañar a la corona y dio la callada por respuesta, ¿cómo no va a salir del brazo de la reina Leticia al mercado a comprar loterías, sardinas, lo que haga falta? Si se tiene que atar con cinta americana a sus nietas, en especial a la heredera Leonor, pues se ata y con cola para barcos si hace falta. Todo sea por ver a su hijo como rey feliz y que le resarza de los sinsabores que su hija Cristina e Iñaki le han producido en los últimos años, que han metido muchísimo la pata, y ella lo lamentará como madre y como abuela de sus 4 nietos, hijos de Urdangarín. La reina Sofía está siendo noticia cada día y es curioso cómo, habiendo pasado a segundo plano tras el traspaso de la jefatura del Estado a su adorado hijo Felipe, cuyo carácter es bastante similar al suyo en cuanto a tranquilidad, amabilidad y semblante paciente, heredado todo de su padre y abuelo el rey Pablo de Grecia, pues la esposa del rey Juan Carlos I recibe un cariño unánime del pueblo español, buena fama ganada a través de más de medio siglo en nuestro país y que ha traspasado fronteras casi con la misma intensidad de popularidad. La reina emérita cumplirá el próximo 2 de noviembre 80 años, así que su generación sabe lo que es una Europa en guerra y lo que eso representó en penalidades y exilio. Un exilio que en el caso de la familia real griega se produjo por la invasión alemana del país heleno, por lo que el rey Pablo, la reina Federica y sus 3 hijos, Sofía, Tino, Constantino, actual ex rey, y la menor Irene de Grecia, saldrían de Atenas para vivir en Egipto, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y posteriormente vivieron el final de la guerra en Londres. En septiembre del año 46 regresaron a Atenas porque su tío, el rey Jorge II, recibió el plebiscito para restaurar el trono y Pablo y Federica se convirtieron en príncipes herederos. Al año siguiente, el rey su tío falleció y los padres de Sofía heredaron el trono, aunque Sofía era una niña, pero en el momento en que nació ya ostentaba el título de Su Alteza Real al ser hija de reyes y también nieta de rey, Constantino I de Grecia.
En 1961 y con 23 años coincide una vez más, porque ya lo habían hecho en el barco Agamenón, en el transatlántico. Sorprendería al escucharla por la gravedad de su tono en contraste con el gesto súper amable y su carácter bondadoso y afable, con una lengua que no era la suya, puesto que hablaba alemán y griego, y que aprendió sobre la marcha con Juan Carlos y la vida española que le tocó vivir. Todo el mundo dice que ella estaba enamorada y él no. Bueno, pues al ser un matrimonio convenido más que otra cosa, el amor pasaba a un plano bastante secundario. Si tenían la suerte de enamorarse mutuamente y vivir ese sentimiento mutuo, pues era una lotería, pero en el caso de Juan Carlos y Sofía eso no ocurrió, o no todo el tiempo, o se pasó muy pronto por parte del rey Juan Carlos, el que siempre picó aquí y allá, y muestra de ello son las 2 demandas de paternidad frustradas porque no se las han admitido en el Tribunal Supremo, de 2 hijos en Bélgica y en España y otra más en Colombia. Sofía era consciente de que su matrimonio era de tipo institucional y no lo vivió como cualquier mujer, sino como una reina. Ni se sentía sola, ni vivió el repudio, ni nada de lo que algunos ignorantes cuentan en los vídeos para alimentar el morbo sin sentido y las bajas vibraciones y sentimientos a quienes su educación no les permite entender otra cosa. La reina Sofía es una mujer culta, se educó en Salem, al igual que Felipe de Edimburgo, por ejemplo, y otros líderes y mandatarios europeos, y aunque no era una estudiante aventajada precisamente, se mostró especialmente sensible con la música y también mostró una profunda vocación de servicio. Los niños le encantaban y además se diplomó en puericultura. Y desde niña aprendió lo que es la estrechez económica, la vida como responsabilidad propia y para darse a los demás con motivo de una existencia diferente y privilegiada. Y así ha vivido, cercana a la educación de sus hijos y de su familia griega. Se educó con una serie de valores de vida que le han ayudado a sobrellevar las responsabilidades y los sinsabores con dignidad, sin perder las formas ni sobresalir en ninguno de esos sentimientos malsanos que mucha gente le atribuye, como es el despecho, los VIP del mundo financiero y de la cultura, bebiendo vino en la cena saludablemente. Pero, sin embargo, el parte médico promulgado oficiosamente para no asistir a Palma, a las regatas que llevan su nombre, decía que estaba achacoso de una muñeca, otros decían que sí de una cadera. Así lo afirmaba Felipe cuando le preguntaron nada más poner el pie en el pantalón del club náutico y decía: mi padre hubiera querido venir, pero es que está fastidiado. Bueno, menuda semanita llevan los monarcas y todos nosotros siguiendo los noticiosos. Y la familia real comparte de la familia del rey, una puesta en escena tras otra. Así se agota uno, cualquiera se agota, más que nada porque si es puro teatro fundamentalmente, como el que se viene haciendo de unos cuantos años a esta parte, ahora es más penoso todavía actuar porque las cosas están peor, pero sensiblemente peor. Bueno, pues que me he perdido. Sí, Juanito y Sofía quedaron emplazados ya en compromiso en la boda de los duques de Kent de junio, y para septiembre de ese mismo año ya era oficial este compromiso. Meses más tarde y al año siguiente, en mayo, la pareja se da el sí quiero en Atenas con una boda doble, por cierto, por el rito ortodoxo y cristiano, dado que la reina profesaba el rito ortodoxo y hubo que remover Roma con Santiago, en este caso Roma con Atenas. Y como digo, la boda fue de boato y oropel, tal y como correspondía a una futura reina de España en aquel momento. Claro que ni era ya el imperio que fue con Carlos V y Felipe II, ni el Borbón era rico, más bien todo lo contrario. Con la boda hecha, la casa de los Borbones se preparaba para la descendencia. Nació al año siguiente Elena de Borbón, la primogénita, y al siguiente Cristina, pero hubieron de pasar 3 años hasta que nació el actual monarca, Felipe VI, el ojito derecho de su madre, la reina Sofía. Una reina que con una voz que mucha gente se sacó en una fiesta de la juventud de la realeza, vuelve a coincidir con don Juan Carlos, Juanito, hijo de los reyes en el exilio de don Juan y doña María de las Mercedes, porque estaban en Estoril dado el destierro de su padre, el padre de don Juan, el rey don Alfonso XIII de España, y el consiguiente exilio monárquico tras la Segunda República.
pero que Juanito estaba preparando su reinado a la vera de Franco para cuando muriese este, y habiendo hecho un salto en la línea de sucesión por encima de don Juan, su padre, España recuperase una monarquía parlamentaria con futuro democrático, encarnando los valores también franquistas en la persona de don Juan Carlos. Y como decía, en 1961 los actuales duques de Kent entonces celebraron su boda real en Nueva York, donde acudieron las casas reales y príncipes de Europa y otras casas, entre ellas la princesa Sofía de Grecia y Dinamarca y el aspirante al trono empobrecido de España, Juan Carlos, pero que, como parece ser, acusado por su ex amiga entrañable Corina, Juan Carlos supo aprovechar a la perfección en cuanto comenzó a controlar el juego democrático a los partidos y a sus líderes, a los que toreó a la Verónica, a Puerta Gallola y con varias vueltas al ruedo. Lo malo es que al final de su carrera las cuentas de imagen pública no le salen, aunque las otras sí que las tenga a buen recaudo, ya veremos cómo sale esto, y la larga faena del monarca emérito haya quedado completamente deslucida. Este año no acudió a regatear con su hijo, el rey Felipe VI, en Palma por la calculada operación de marketing y publicidad a la que estamos asistiendo por parte de la Casa Real de Su Majestad el Rey Felipe VI, que no desea empañar la imagen no contaminada de este monarca, sino que desean transmitir con insistencia su honestidad. Pero resulta que el jueves pasado el padre del rey Felipe estaba de cena muy feliz con sus amistades, muy veros la venganza, etc. Muy al contrario, puso en marcha mecanismos de refuerzo, de servicio a la sociedad, con diversas asociaciones benéficas y tratando de ser útil a los demás. Simplemente se distanció de quien no le necesitaba, como era su esposo, parecía ser, pero siempre estuvo al tanto de su agenda oficial como reina consorte en España, hasta que Juan Carlos tuvo que abdicar entre escándalos que aún no han parado. Cierto que no podíamos ver aquello que no era digno de producirse entre el matrimonio, es decir, la cercanía, y las vidas de Juan Carlos y de Sofía se llevaron tantos años separados que el monarca llegó a plantearse el divorcio por uno de sus arrebatos borbónicos, por lo que es también famoso el padre del actual rey. Así que sin estridencias, al contrario, con una discreción que el propio rey le atribuyó, el propio rey Juan Carlos, quiero decir, le atribuyó ser poseedora de virtudes de reina profesional, la reina Sofía tiene el lugar que se merece en España. Es muy querida, es muy respetada, y cuando yo decía en un vídeo que sabía fingir, me refería a estos aspectos, a mirar para otro lado cuando le han venido mal dadas, se ha cruzado con las amantes de su marido en situaciones muy comprometidas y se ha ido a su casa, pues probablemente a lo mejor ha llorado en la intimidad, no digo que no, porque es un ser humano, pero su conducta en público es intachable y eso es marca y sello de la reina Sofía. Creo que el único punto que se le puede cuestionar actualmente, recientemente, a la madre del rey Felipe VI es precisamente el de tratar de desbaratar los planes de su nuera Leticia cuando se empeñó en retratarse con sus nietas fuera del guión establecido de Su Majestad la Reina. Entendimos que, en efecto, al no tener relación con ellas por la negativa de la reina Leticia, pues la reina emérita se lió la manta a la cabeza y se lanzó al desafío. O quizá, y es mi punto de vista, era bien sabedora de lo que iba a suceder y por eso lo hizo. La verdad es que lo ignoro, es simplemente una suposición mía. Y el resto es historia, queridos amigos, historia inmediata y crónica diaria, porque estamos todo el santo día con el mismo temita. La reina Sofía